Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque en este que es tu día, Señor, tú nos has traído para escuchar tu bendita palabra. Y te pedimos, Señor, que nos perdones por amor de tu nombre. Que nos levantes, Señor, y nos hagas ver, Señor, cuán hermoso eres. Porque nuestras conciencias, Señor, están calladas, si no es que tú, Señor, las levantas. Oh Señor, háblanos por tu palabra y tu espíritu en esta mañana. Haz, Señor, de este siervo débil un instrumento útil en tus manos. Y a estos que tú has traído, Señor, ábreles el entendimiento. Es algo que solamente tú puedes hacer. Oh Dios eterno, esto lo pedimos para la gloria de tu nombre y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Como dijo el pastor Alexander, vamos a cambiar en esta mañana el orden de las predicaciones por un asunto del hermano Eduardo de enfermedad, que por favor sigan orando por él para que pueda recuperarse y tener un descanso adecuado hoy en la tarde y poder estar con nosotros en la noche. Damos gracias a Dios por su bendición al estar estudiando la carta de Tito. Y vamos a buscar en nuestras Biblias entonces en esta carta. Si usted no ha seguido la lectura o el estudio, siempre hacemos un pequeño repaso muy breve de lo que hemos visto, y eso vamos a hacer muy brevemente. Vamos a leer en la carta de Pablo al apóstol Tito, del apóstol Pablo a Tito, y los versículos del 9 al 16. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como les dije, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, que fue escrita por allá del año 67 después de Cristo, por inspiración del Espíritu Santo, a una iglesia o iglesias que se encontraban en la isla de Creta, que está ubicada en el mar Mediterráneo. Como hemos dicho, el tema de esta carta es el Evangelio y cómo viven los que han creído el Evangelio. De eso trata esta carta. Qué gozo para la iglesia entonces es escuchar esta carta. Aunque ha sido llamada una carta pastoral, no deja de tener una relevancia increíble y necesaria para todo creyente, para todo hijo de Dios. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Qué está encima de ella? Si ella es columna y sostén de la verdad, si aquí nosotros tenemos columnas y tenemos paredes, ¿qué hay encima? Un techo. Es el Evangelio. La iglesia está bajo el Evangelio, no al revés. Un ejemplo, la Iglesia Católica pone por encima sus tradiciones que la autoridad bíblica. Es la iglesia columna y sostén de la verdad. Y la iglesia lo que debe hacer es retener esa verdad
que ha sido recibida y enseñarla fielmente. ¿Por quiénes? Por hombres fieles. La proclamación del Evangelio comienza por testigos fieles. Testigos fieles. Y nosotros decíamos, ¿cuántos cuando van a una iglesia piensan en esa iglesia, los hombres de Dios que están predicando la verdad han sido escogidos, han sido tomados para la obra de Dios de acuerdo como Dios lo pide que sea? ¿O estamos yendo nada más por un renombre? Porque nos cae bien, porque es muy alegre, porque nos dice cosas que nos hace sentir bien. ¿O ese hombre está siendo fiel a la palabra de Dios? Y nosotros recordábamos que deben ser hombres conforme al modelo que Dios ha establecido, por hombres fieles. Además de que estos hombres deben de retener la verdad fielmente, no se nos llama a ser innovadores, sino fieles. Aunque tenga 5 personas en la iglesia, Dios le va a premiar. ¿Sabe por qué? Por ser fiel, porque las conversiones y los números le pertenecen a nuestro Dios. A nuestro Dios. Si hemos tenido más personas que han venido a esta iglesia es porque Dios así lo ha querido. Él las ha añadido para su gloria. Él es el que edifica la iglesia. Pero además de predicar fielmente, este hombre de Dios ¿qué debe hacer? Debe convencer a los que contradicen ese evangelio. Y hablamos de que convencer no es transformar su corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Solamente Dios. Solamente Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo. Y eso, gloria a Dios, porque es así. Eso le da solo la gloria a nuestro Dios. Ese convencer que hacen estos hombres es mostrarles su maldad. Mostrarles cuál es su condición delante de Dios. Y eso es lo que debemos hacer con el Evangelio. Mostrarles su condición. Es lo que Dios nos ha pedido. Y en esto de la defensa de la verdad, porque es una defensa, hay que ser valientes. Un hecho en esta semana me recordó lo que muchas personas hacen con respecto a mantener la verdad de Dios. Esta semana tuve el privilegio de tener la primera graduación de mi hija, el kinder. Fue muy bonito poder asistir, pero días antes hubo unos ensayos. Entonces yo dejé a mi hija ahí en el ensayo con la maestra y yo me fui con mi otra hija Elena a un parquecito que hay al frente de la escuela. Y mi hija Elena, ella quiso montarse y usar todas las cosas que había ahí en ese parquecito, el tobogán y todas las demás cosas. Entonces yo andaba con ella. Al ratito de estar jugando ahí comencé a ver algo. Todos los niños querían hacer lo que Elena hacía. Elena se veía tan feliz usando el tobogán, usando la mecedora. ¿Y sabe qué? Y todos los niños iban ahí detrás de Elenita, ahí, haciendo lo mismo. De hecho, había unos bancos que los habían pintado de colores. Y entonces Elena quiso subirse ahí. Yo le dije, no, mi amor, esto es peligroso. Pero ella insistía. Entonces yo la agarré con mis manos y comencé a tomarle sus manos y a brincar de banquito en banquito. Al ratito había otras mamás también con los niños brincando de banquito en banquito. ¿Para qué traigo esta pequeña historia? Es que muchos en las iglesias actúan así. Aparece una nueva enseñanza y ahí vamos a esa nueva enseñanza. Eso que parece bonito, eso que sirve en la iglesia, usémoslo. Y así andan pastores y líderes. Y hasta las personas. Se fue el director de canto de esta iglesia, vámonos para aquella, porque se fue para aquella iglesia. Entonces todos van para donde está ese director de canto, porque qué bien dirige. No hay una convicción bíblica de por qué yo creo estas cosas y por qué estoy en esta iglesia. Eso nos debe de llamar, nos debe hacer entender que deben de haber convicciones bíblicas por las cuales yo estoy en una iglesia. ¿Cuáles son tus convicciones bíblicas? ¿Cuál es el evangelio que has creído? ¿Es un evangelio de sentimientos? ¿Es un evangelio de lo que sirve? ¿Eso es lo que voy a usar? ¿Es un evangelio de métodos? ¿O es una convicción verdadera de lo que Cristo ha hecho por mí, por un pecador?
salvándome de mis pecados, mostrándome mi necesidad de Él, para que yo acuda a Él y ponga toda mi confianza en Jesucristo, mi Salvador. Es una defensa del Evangelio, la que es llamado los hombres de Dios. El hombre de Dios debe ser fiel a esa verdad. Debe ser fiel a esa verdad revelada para exhortar y edificar la iglesia del Señor Jesucristo, llevando a las personas a que vivan vidas más centradas en Cristo cada día. Cada día. Debemos defender el Evangelio. Amén. Debemos exhortar a los hermanos. Amén. Esas dos cosas hay que hacer como siervos de Dios. Y en esa lucha del Evangelio, en esa defensa del Evangelio, nosotros no usamos las manos. Hay que taparles la boca. Sí, hay que taparles, hay que reprenderles a estos hombres para que no hablen más. Pero eso se hace con la palabra de Dios. Y no vamos a estar buscando pleitos, como hay algunos que buscan pleitos. No, nosotros usamos la palabra de Dios con un propósito, según aquí se nos dice el apóstol Pablo en el versículo 13, para que sean sanos en la fe. Yo no voy a querer destruirlos. Hay algunos que son cristianos, está la verdad que entonces yo quiero entrar como en pleito. No, el propósito es llevarlos al Señor Jesucristo. Ellos necesitan conocer al Señor. Para eso hablamos de la verdad de Dios. Es muy importante entonces para el apóstol Pablo que nosotros, o él nos quiere mostrar más bien, quiénes son estos falsos maestros, quiénes son, reconocerlos. Reconocer estos falsos maestros que estaban en medio de la iglesia. Entonces hablamos de su enseñanza, su conducta y finalmente qué hacer con ellos. ¿Qué hacían o quiénes eran estos falsos maestros? Eran judaizantes. Se dice, ¿qué es eso de judaizantes? Judaizantes eran personas, muchos de ellos eran judíos, otros no, pero ellos creían que aparte de la salvación de Cristo, solo Cristo salva por fe, su gracia por medio de la fe. Ellos creían que además de eso era necesario un acto externo para ser salvos, la circuncisión. Entonces ellos añadían a la salvación algo para decirle, mire, usted necesita de esto además para ser salvo. Nosotros no hablamos mucho acerca de religiones y cosas que ponen obras, pero hay muchas religiones. Hay muchas religiones que ponen obras. Escuchen muy bien esto, y podríamos hablar de muchas religiones y enseñanzas falsas. Usted toma un libro de teología y ahí se va a encontrar cómo los teólogos explican todas ellas. Pero lo que debemos de saber es esto: cualquier cosa, cualquier obra a la par del sacrificio perfecto de Cristo es una mentira. Nada, absolutamente nada puede ser puesto al lado del perfecto sacrificio de Cristo. Solo hay un mediador, solo hay un Salvador, y es nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nada más. Solo el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. Cualquier actividad, cualquier cosa que usted ponga o le quite al Evangelio ya no es Evangelio, no importa lo que sea. Otra cosa que hacían estos falsos maestros era las fábulas judaicas, entretener. Por lo menos yo he escuchado un hombre que dijo que él no podía subirse a un púlpito si él no contaba chistes. Yo no vengo aquí para entretener a nadie. Y yo sé que ninguno de mis hermanos pastores se sube a este púlpito, porque aquí lo que queremos, y nos subimos con temor para enseñar al Señor Jesucristo. No venimos aquí para hacerles reír. Ahora, que algo nos cause risa de forma natural, eso puede suceder. Pero no es el propósito entretener.
Esas fábulas judaicas eran genealogías de hombres. Los padres de estos y estos hicieron aquello y ¡ay, qué emocionante! Y lucharon con este. Eso era. El apóstol Pablo, que dice que él lo que quería era predicar al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, enseñarles acerca de Cristo. No venimos aquí para entretenerles, no venimos a contarles ayer qué pasó en una película, cómo nos fue en un partido de fútbol, cómo nos reímos en una actividad ayer. Venimos a predicarles al Señor Jesucristo. Eso es ser fiel al Evangelio. Eso es ser fiel al Evangelio. Maestras, porque a veces decimos, uy, nosotros estamos salvos de eso. Cuidado. Maestras o maestros que enseñan a los niños, o ustedes padres que enseñan a sus hijos. No enseñamos la destreza de David cuando le tiró la piedra a Goliat. No le enseñamos qué valiente fue Moisés cuando venían los egipcios para destruir al pueblo de Israel. No, enseñamos al Dios de David que venció a Goliat. Enseñamos de Moisés que él usó la vara que le pertenecía a Dios, el poder de Dios que cuidó y defendió a su pueblo y lo salvó de sus enemigos. De ese Dios enseñamos. No son historietas, no son cuentos bíblicos, son historias verdaderas de la palabra de Dios. Y nosotros deseamos honrar a nuestro Dios. Y las iglesias están llenas de diversión hoy día. Sus cultos ahora son más divertidos. Es que me gusta mucho ese culto porque uno ahí se divierte mucho. Hasta se mueve un poquito uno ahí. Cuidado con ese tipo de actividades. Debe ser una iglesia donde honre al Señor y honre al Dios que está escrito en la Biblia, sus atributos: un Dios celoso, un Dios fuerte, un Dios de ira, un Dios de gracia, de misericordia, de verdad. Ese es el Dios que debemos adorar en medio de su iglesia. Enseñanzas, tenían muchas estos falsos maestros en la iglesia de Creta, muchas, y hoy hay muchas, como les dije, falsas enseñanzas, y cada vez lo que hacen es nada más cambiarse la corbata, la misma camisa, pero lo que hacen es le cambian la corbata nada más, para que se vea diferente. Hoy vemos a los testigos de Jehová, aún mismo los testigos de Jehová no saben, muchos no saben que lo que ellos enseñan es la falsa enseñanza de un hombre llamado Arrio. Muchísimos años atrás, en el primer siglo de la era cristiana, un hombre que enseñaba acerca de que Jesucristo no es Dios. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Que Jesucristo no es Dios. Y así lo que hacen es darle vuelta nada más, darle vuelta a las enseñanzas. ¿Qué debemos hacer contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas? ¿Cuál había sido el antídoto? ¿Cuál ha sido el antídoto durante toda la historia de la iglesia? ¿Cuál es? Lea la Biblia. Lea la Biblia diligentemente, constantemente y en oración. Somos llamados a leer la palabra del Señor todos los días, pidiendo al Señor que nos guíe a través de sus verdades. Y nosotros, además de esto, agregamos que Dios en su misericordia ha levantado hombres fieles, especialmente en los tiempos de la Reforma, para hacer confesiones y catecismos. ¿Tienes alguno de ellos en tu casa? Qué buenos son en cuanto a la ayuda de la defensa de la verdad. Y nosotros, además de esto, vimos su conducta, la conducta de estos hombres. Ellos habían adoptado una falsa piedad. Su enseñanza no estaba basada en el Evangelio. Solo una enseñanza basada en el Evangelio puede dar vidas espiritualmente sanas. Solo una verdadera enseñanza, una sana enseñanza puede dar una vida espiritual correcta. Dicen por ahí que somos lo que comemos. Dicen por ahí. Come chocolates en exceso y vas a ver lo que sucede al final.
Solo la verdadera palabra de Dios, la enseñanza, puede dar vidas espiritualmente sanas. Nada más eso, no otra cosa. ¿Cómo eran los cretenses? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y eso había inundado la iglesia, a estos falsos maestros. Pablo dice, mírelos. Mire lo que ellos enseñan y mire su vida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Miren cómo son mentirosos. La mentira sale del corazón. La mentira sale del corazón. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás. Pero mentimos. Todos somos mentirosos. ¿Sabe quién es el padre de mentira? Satanás. Por defecto, a no ser que Cristo nos salve, a no ser que seamos salvados por su gracia y adoptados por el perfecto Padre Celestial. De otro modo somos hijos de ira, hijos de Satanás, mentirosos. Así son todos los hombres, mentirosos. Malas bestias, desobedientes, rebeldes, no había dominio propio, entraban en cualquier exceso de la vida, no importaba lo que fuera, ellos entraban. Y así eran sus vidas, excesos hasta lo último, glotones ociosos. La vida del mundo había inundado sus vidas. Y eso pasa cuando alguien no tiene la verdad de Dios. Vive en un mundo, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Así son. Se dejaban llevar por cualquier cosa. Desobedientes, glotones. Y yo quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Hace 15 días que hablé de este tema en la noche. Con respecto a las glotonerías, quiero aclarar algo. Grecia había sido conquistado por los romanos. Los romanos tenían prácticas realmente detestables. De hecho, eran tan vergonzosas que la Biblia nos llama que muchas veces no podíamos ni pronunciarlas, no debemos ni pronunciar ni decirlas, vergonzosas. Entre ellos estaban las glotonerías y la forma en que lo hacían. Los romanos tenían grandes banquetes, grandes banquetes. La isla de Creta era una isla muy fructífera. Había buena agricultura, tenía mar por todos lados, había cantidad de mariscos y de cosas. Los romanos, en sus grandes banquetes, ellos ponían toda clase de alimentos, toda clase de alimentos. Y los romanos lo que hacían era abastecer y llenar sus estómagos hasta lo último, hasta donde pudieran de todo lo que estaba servido. Cuando ya estaban bien llenos, ellos iban a una sala que se llamaba el vomitorium. Ahí con una pluma de algún ave, creo que era la pluma de ganso, se la metían en la garganta y se inducían el vómito. ¿Para qué? Para volver a ir a comer más. Era un deseo insaciable por la comida. Ellos nada más pensaban en comer y comer y comer. Un afán, un egoísmo al consumir alimentos. ¿Saben de quién vienen los alimentos? ¿Quién los provee? Dios. Por la gracia del Señor es que tenemos estos alimentos. Cuando el diluvio cesó, el Señor prometió que habría alimentos para esta humanidad. Todo se sostiene por la palabra de su poder. Él es el que da comida a los leoncillos. Así dice la palabra de Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios que nos da. Y como creyentes nosotros debemos agradecer al Señor por el pan de cada día. Aunque nosotros vayamos al supermercado, muchos de nosotros, y compramos alimentos para tener para 15 días, porque así nos llega el dinero muchas veces, nosotros debemos de saber que nuestra esperanza no está en que tenemos la alacena llena, nuestra esperanza está en Dios que nos suple.
Él es quien nos suple. Ellos encontraban su esperanza y su gozo en eso. Mi gozo no es que yo tengo la alacena llena, porque puedo tener la alacena llena, pero no puedo disfrutar de los alimentos. Puede ser. Dios es quien nos da los alimentos y damos gracias a Dios por esos alimentos y porque nos da las fuerzas para poder obtenerlos. Hay personas de contextura gruesa. Hay personas de contextura gruesa. Aquí tenemos unos hermanos que son de contextura gruesa. Hay otros que son de contextura más delgada. Y eso es así. Y no necesariamente significa que están comiendo en exceso o están yendo a límites. Hay personas que son esclavos de comer mucho o de no comer y han caído en problemas terribles y en enfermedades. Muchas de estas situaciones son creadas porque no encuentran su gozo verdaderamente en Dios y porque tratan de esconder problemas de su pecado en ese tipo de cosas. En ese tipo de cosas. No podemos hallar nuestro gozo y nuestra alegría en los alimentos, no las vas a hallar. Poner nuestro gozo y nuestra alegría en los alimentos, eso es idolatría y es egoísmo. Es egoísmo. La forma en cómo comemos puede revelar mucho de un problema, no en el estómago. ¿Sabe dónde? En el corazón. En el corazón. Allí es donde está el problema. Es un deseo insaciable. Un deseo insaciable. ¿Sabe que los israelitas en medio del desierto Dios les suplió lo que necesitaban? Les dio. Dios les había dado agua, Dios les había dado pan, pero un día ellos tuvieron un deseo insaciable. Ellos dijeron, en Egipto teníamos ollas de carne y comíamos hasta lo último y nos saciábamos. Mentira, porque a los esclavos no se les da eso. Pero tuvieron un deseo insaciable. Y en vez de suplicar al Señor, ¿sabe qué hicieron ellos? Se quejaron delante del Señor y murmuraron delante del Señor. Dios escuchó esa situación del corazón y Dios les dijo, así es su condición, pues yo voy a hacer algo con ustedes. Vamos a buscar Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículos 18 y 20. Capítulo 11, versículos 18 al 20. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios ve que el problema de ellos no era un asunto del estómago, era un asunto del corazón. Menospreciasteis a Jehová. Eso era lo que había pasado con ellos. Esa era su condición. Y es terrible. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos cuando fue masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Vean lo que pasó. Vean lo que pasó. ¿Cómo debemos de comer? ¿Cómo debemos de beber? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para quién? Para la gloria de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, dominio propio.
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea cual sea mi situación, no importa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa debe ser la condición de nosotros delante de nuestro Dios. Los alimentos son para disfrutarlos correctamente, son para darnos fuerzas. Y aun cuando no podamos comer, por la situación que sea, aún en ayunos, que buscamos la presencia de Dios aún más, esta forma de comer debe ser para vivir para la gloria de Dios, para que tengamos fuerzas para hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. No queremos mantener una figura bonita para que el mundo nos admire. Deseamos mantener una vida saludable para poder servir a Dios y a nuestros hermanos y proclamar el Evangelio. Para eso queremos. Las glotonerías entonces tienen que ver con un corazón no agradecido, con un corazón sin contentamiento, con un corazón egoísta, y todo es producto del pecado. ¿Qué hacer con estos falsos maestros que tienen falsas enseñanzas, que viven una vida corrupta? ¿Qué hacer con ellos? Háblales directamente y firmemente del Evangelio. Hay que silenciarlos con la verdad de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo sea afectada y la gloria de Cristo pisoteada, hay que ser valientes para proclamar el Evangelio, sea donde sea. Y yo podría decir estas palabras aquí. Ahora le pregunto, ¿podríamos decirlas en la India o en China, donde las personas son arrestadas y un domingo entran oficiales a arrestar a los que se llaman cristianos? Solamente que el Señor nos haga valientes para defender su palabra, sea donde sea, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en medio de tus compañeros, ya sea en tu casa o donde sea, que el Señor nos haga valientes para defender su verdad. A estos hombres deben ser llevados a Cristo. Deben ser llevados a Cristo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué problema? Estoy solo en la introducción. Bueno, vamos a ver. Tito capítulo 1 entonces. Tito capítulo 1. ¿De qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a hablar de la conciencia y sus actos externos. La conciencia y sus actos externos. Estos judaizantes buscaban las cosas externas, la purificación externa. Cuando Pablo dice todas las cosas, esas todas las cosas son todas las cosas que Dios ha hecho en su creación. Es todo lo que Dios ha hecho para su gloria, para la alabanza de su nombre, y para que las disfrutemos, para que nos gocemos en Él. Un día como hoy es un día perfecto para que usted como padre pueda salir a un parque y pueda salir con su hijo a caminar y decirle a su hijo: mira la creación que el Señor ha hecho. 6 días trabajarás, el séptimo es para nuestro Dios. Hemos trabajado este día el Señor nos lo ha dado para la alabanza de su nombre y para que le glorifiquemos y para que disfrutemos de lo que Él ha hecho. Él es el sustentador y dador de todas las cosas.
Los judaizantes encontraban en ciertas actividades externas que allí ellos encontraban su purificación. Somos puros y seremos más puros si hacemos más cosas externas. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí nosotros tenemos una explicación de la misma palabra de Dios, de las cosas que estos hombres querían guardar para parecer puros. Cosas externas que nada sirven para limpiar lo que verdaderamente está en el corazón. Su vida interior estaba llena de pecado. Nosotros debemos de entender esto: lo que Dios condena, nosotros lo debemos de condenar. Lo que Dios no condena, no condenarlo. Allí hay libertad. Es la palabra de Dios lo que nos debe decir qué es pecado y lo que no es pecado. Es interesante que a veces a los cristianos vienen y le dicen: uy, pero usted hace eso. Muchas veces nosotros debemos de analizar si lo que esa persona está diciendo realmente es condenado por la Biblia o no. Porque ellos tratan de buscar en cosas externas sus purificaciones, pero el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Cosas externas no limpian lo interno, siguen sucios por dentro, corrompidos e incrédulos. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, cosas externas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué piadosa se ve esa persona, caminando de rodillas de aquí hasta allá. ¿Cuántos días ayunos dice que tiene? 15. ¡Wow! Sí es espiritual. ¿A dónde se fue? Se fue a meter allá en la montaña. Hoy el hermano Alexander nos hablaba un poco de esto, ¿verdad? Es necesario apartarnos por tiempos y buscar la presencia de Dios, pero hay personas que creen que si yo me meto allá en la montaña, allá no voy a tener pensamientos impuros. Allá van a estar sus pensamientos impuros. Allá en medio de los pajaritos y los árboles y el viento que sopla, ahí están los pensamientos. No se preocupe, ahí van a llegar. Por eso el Señor dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Oiga esto muy bien: sin una fe verdadera nada es limpio. Sin una fe verdadera nada es limpio. Usted puede coger y hacer lo que usted quiera, limpiarse y hacer lo que usted quiera, que si no hay una fe verdadera no hay limpieza de corazón. Sin Cristo todo está sucio. Sin el Señor Jesucristo todo está sucio, no hay limpieza.
No hay limpieza para el alma, no hay limpieza para el corazón, no hay absolutamente nada. Solamente el Señor puede limpiar el alma, el corazón y la vida. No hay nadie más que Él. Solamente Él puede limpiar el corazón. No hay nadie más que Él. ¿Qué más nos dice Tito? Vamos a ver, Tito capítulo 1. Dice así, Tito capítulo 1, dice, todas las cosas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que nosotros vemos en ellos. Toda su vida estaba corrompida. No había limpieza en nada. Aún por más actos voluntarios que hicieran, no servían para limpiar el alma. No hay paz para el alma. Vamos a buscar Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Quién es el único que realmente puede limpiar? Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién es el único que puede limpiar el alma y el corazón? Solamente Dios. Por más cosas externas que traten de hacerle, no sirven de nada. No sirven de nada. Es Dios el único que puede limpiar el corazón y la mente. Es el cristiano, el Hijo de Dios que ha sido limpiado, que puede ver las cosas con el ojo de Dios. Porque los que tienen a Cristo tienen la mente de Cristo. Y vemos las cosas como Dios las ha hecho y su propósito eterno y usarlas adecuadamente para su gloria. Los que tienen y han sido lavados según el Señor. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a ver hoy algunos pasajes en la Biblia que nos ayudan a ilustrar estas verdades. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De eso estamos hablando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay unos que no comen carne, ¿verdad? En ciertos tiempos, ¿verdad? Semana Santa. Porque, ¿qué problema? Voy a pecar si como de eso. Y más de uno cuando nosotros comemos un pedacito de cerdo se le para el pelo, ¿verdad? En esos días. Nada fuera de este mundo, actividades o lo que usted quiera, o culto voluntario, esfuerzo, nada puede limpiar el corazón, solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiar el corazón y la mente. ¿Cuál era el problema de estos hombres? ¿Cuál era el problema de estos falsos maestros? Tenían un problema. Su mente y su conciencia tenían un problema. ¿Cuál era ese problema? Pregunta de examen en Tito capítulo 1. ¿Cuál era? Versículo 15. ¿Cuál era el problema en su mente y su conciencia? Están corrompidas. ¿Alguna vez usted ha abierto una fruta y usted dice, qué linda que se ve por fuera, y cuando la abre, en mi casa tenemos un palito de guayabas y da unas guayabas bien ricas? Pero ha sucedido en alguna ocasión y dice, qué guayaba, qué rica, usted la abre y ¿sabe qué sale? No se lo cobramos, sí, va incluido.
Está malo, está corrompido, está dañado. Está dañado por el pecado. Su mente, su entendimiento está corrompido, su conciencia. Cuando habla de la mente, está hablando del entendimiento. ¿Su entendimiento a qué? ¿A la matemática? ¿A la ciencia? Bueno, aún así, cuando uno es creyente, ¿cómo ve las cosas diferentes, verdad? ¿Cómo ve las cosas diferentes? Un científico, cuando ya ve y es salvado por el Señor, ¿cómo ve, cómo cambia su visión del mundo? Su visión de su estudio y de todo alrededor. Pero su entendimiento está corrompido. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios está corrompido. Su entendimiento está equivocado. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eternidad, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta creación revela el poder y la deidad de nuestro Dios. Amén. Viéndolo, este gran Dios, este Dios poderoso, este Dios grande que ha hecho todas las cosas, aún así los hombres niegan a ese Dios poderoso y se envanecen en sus propios razonamientos. Y dicen: ¿una casualidad nos creó? ¿Somos producto de la evolución? Su entendimiento, viendo la perfección, no pueden explicarse cosas. En estos días yo estaba estudiando cómo Dios trajo esas codornices al pueblo de Israel, montones. Tanto así, dice que el campamento externo estaba lleno hasta casi la rodilla de codornices. Los científicos no pueden explicarse cómo una ave tan pequeña, con tan poco peso, puede cruzar todo el mar cuando hace sus travesías. No tienen explicación. Dice, ¿cómo? Un águila tal vez porque tiene mucha fuerza, otra ave. Pero no se explican. Viendo esas cosas, ¿cómo no hemos de alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de reconocer que hay un Dios poderoso y grande, el cual ha hecho todas las cosas? Su necio corazón, su mente está entenebrecida, llenos de pecado. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 16. Como era su mente, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿sabe qué pasará? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Su mente, su corazón estaba entenebrecido, no entendían, no podían ver al Señor Jesucristo. ¿Leían los salmos? Me habla de Él mismo.
Ahora como creyentes nosotros leemos los salmos. ¿Y saben a quién vemos en los salmos? A Cristo, al Señor Jesucristo. Vemos tantas cosas maravillosas de Él. Leemos toda su palabra y le vemos a Él. Esa condición entenebrecida de la mente para no reconocer a Dios, para no buscarlo, para no encontrar en Él todo nuestro gozo, nuestro placer, nuestra vida, el perdón. Esa condición no era solamente de los falsos maestros. Esa condición es la condición de todo ser humano. Absolutamente de todo ser humano. Sigamos leyendo en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Sin Cristo, ¿cómo somos? Incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, ¿qué versículo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que el Señor nos ilumine el entendimiento. Que el Señor abra el entendimiento para ver a Cristo y nuestra necesidad de Él. Solamente el Señor puede hacer esto. Solamente el Señor puede dar ese entendimiento. Además de la mente, ¿qué otra cosa está corrompida? ¿Qué otra cosa está dañada? La conciencia. Había un personaje que algunos lo han visto en una fábula, que era Pinocho. ¿Se acuerdan de Pinocho? Y sucedía que había un grillito. ¿Se acuerdan del grillito? Pepe era que se llamaba. Pepe el grillito. Y cuando Pinocho iba a hacer algo malo, ¿sabe quién aparecía? Pepe. Ahí aparecía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ese grillito nos recuerda algo. ¿Sabe a quién nos recuerda? La conciencia. Escritores han dicho que la conciencia es la voz de Dios grabada en todos los seres humanos. Es la voz de Dios grabada en todos los seres humanos. Todos los seres humanos se les da una conciencia, pero esa conciencia está corrompida. ¿Cuándo se corrompió? En el Edén. En el Edén, por el pecado se corrompió. Y se perdió ese discernimiento, poder entender correctamente entre el bien y el mal. Se perdió, pero todos los seres humanos aún tienen esa conciencia. Está corrompida. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, oigan, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su qué, su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La conciencia, la voz de Dios grabada en el corazón de cada ser humano, su ley
su palabra. Corrompida, sí, corrompida. Pero ahí está. ¿Y qué hace? ¿Acusa o defiende? ¿De acuerdo a qué? Al razonamiento. ¿Y cómo está el razonamiento? Corrompido. Ay, 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 ¿qué problema? Una conciencia que debe decidir entre el bien y el mal, de acuerdo a los razonamientos, y el razonamiento está entenebrecido, corrompido. Qué terrible condición la de los seres humanos, de nosotros, delante del Señor. Una conciencia que está corrompida. ¿Qué debe hacer o qué debemos de hacer con respecto? ¿Qué deben hacer todas las conciencias delante del Señor? ¿O cómo son todas las conciencias? Romanos capítulo 3, versículo 10. El 9 nos dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, todos. ¿Qué hace esa conciencia? Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está la conciencia corrompida, no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno. Nosotros no necesitamos decirle a los niños que robar es malo. Roba, y nosotros lo volvemos a ver. Miente. Mentiste. Y hace que, sí, pero fue por culpa de él. Él me dijo que yo lo hiciera. Ahí está la conciencia. Cada ser humano tiene una conciencia. Cada ser humano. ¿Qué le puede pasar a la conciencia? Según dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, esa conciencia puede estar cauterizada. ¿Qué es cauterizada? El cauterio es un instrumento caliente. Yo que trabajo en electrónica, muchas veces tengo que soldar y uso un cautín, y a veces sucede que por no tener cuidado me quemo, doloroso, y ahí donde queda quemado, si fue muy profundo, ya el nervio se muere, ya no se siente nada. Cauterizada la conciencia. El pecado ha entrado tan profundo en el corazón, la maldad ha entrado tan profundo que ya no siente nada por el pecado. Mentir. Los cretenses siempre mentirosos. Hasta él mismo se cree las mentiras. Ya dice las mentiras como si fueran verdades. La conciencia está cauterizada, está dura por el pecado. ¿Y qué condición más terrible? Si hoy tu conciencia está siendo amonestada, gloria a Dios por esa misericordia. Pero qué terrible condición la de una conciencia cauterizada. Otros callan la conciencia, cultos voluntarios. Yo hago esto, hago aquello para callar mi conciencia. Le doy estos regalos. Dono millones. Vengo a la iglesia para callar mi conciencia. Muchos callan la conciencia, pero la conciencia está ahí acusándole. Fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, desobediente a los padres, idólatra. No te acuerdas del día de reposo. Codicias. Ahí está esa conciencia hablando. ¿Tomaste el nombre del Señor en vano? ¿Te acuerdas de esa ocasión? ¿Te acuerdas cuando le fuiste infiel a tu esposa, a tu esposo? ¿Te acuerdas de esa mentira que dijiste? La conciencia está ahí.
Es la palabra de Dios, su ley, hablando, y la conciencia debe ser despertada por el Evangelio. Por el Evangelio. Hay otros que la callan de otras formas, muy tecnológicos, muy modernos, con medicinas. Personas que vivieron o hicieron algo en su pasado y hoy tratan de callarlo tomando medicamentos. Hay personas así. Tal vez tú estás en esa condición, que tú eres uno de esos que toma cosas o hasta come mucho para callar una conciencia. Te acusa la conciencia. ¿Qué hiciste? Como ese grillito, Pepe. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hay un Dios del cual no puedes escapar. Un Dios que habla y que habla a tu conciencia. ¿Cómo está tu situación delante de Dios? ¿Cuál es tu situación real delante del Señor? Solo el Señor puede limpiar la conciencia. No hay otro más que Él. ¿Cómo actúa esa conciencia? Vamos a ver Juan capítulo 8, versículos 1 al 9. Juan capítulo 8, el Evangelio según Juan, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia acusa. La conciencia habla. ¿Cómo debería ser una conciencia delante de Dios? Según Hechos 24:16, una conciencia que procura no ofender a Dios y a los hombres, decía Pablo. Yo procuro, y solamente eso puede hacer Dios en el corazón. Yo procuro no ofender a Dios y no ofender a los hombres. Una conciencia para que pueda actuar correctamente en el discernimiento del bien y el mal correctamente, debe estar llena de la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 5, versículo 14. Llena de la palabra de Dios. Dios trata primero con lo interno, primero con la mente, primero con la conciencia, pero también habla de la vida externa. Los actos externos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. En la antigua Rusia, quiero contarles una historia corta, no larga. En la antigua Rusia, después de la guerra, en una fábrica de carpintería se dio algo. Se estaban robando las cosas. El que estaba a cargo de eso estaba intrigado realmente, cómo se robaban las cosas. Entonces él puso un guarda en la puerta. Petrovich, me vas a investigar qué es lo que está sucediendo aquí. Petrovich tomó su puesto, se puso en la puerta a saber qué era lo que estaba pasando. Un día, una mañana, aparece un hombre con un carretillo y un saco, el saco lleno. ¡Alto! ¿Qué lleva ahí? Quiero saber.
aserrín. Aserrín. Bueno, cualquiera puede llevar aserrín, eso no es un delito. Pase. El otro día llegó un informe al guarda. Petrovich, se siguen robando las cosas. ¿Cómo? ¿Se siguen robando las cosas? Día siguiente pasa aquel hombre, carretillo, saco lleno, ahí va, está escondido, yo sé que ahí está, voy a sacar el saco, esta vez lo voy a vaciar. Saca el saco, ¿y sabe qué había? Aserrín. Vaya, pase. Se siguen robando las cosas. Y Petrovich dice, mire, hagamos una cosa, yo necesito, yo no lo voy a acusar, pero yo necesito que usted me diga qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo se siguen desapareciendo las cosas frente a mis ojos y no las veo? ¿No me va a acusar? Está bien. Me estoy robando carretillos. Así es la vida en la iglesia. Nosotros vemos la vida de las iglesias. Dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, pero sus vidas no honran a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Te pregunto, ¿con tu vida estás negando a Dios? La forma en que tú vives, mujeres, la forma en como ustedes viven hace que blasfemen el nombre de Dios en sus hogares, sus esposos. Hombres, la forma en como ustedes trabajan ofende el nombre de Dios. La forma en como hasta estudiamos ofende el nombre de Dios. La forma como vestimos, la forma como actuamos ofende el nombre de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Romanos, estamos prontos a terminar. Romanos 2:17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué palabras más duras. ¿Cuántos han sido alejados del Evangelio por la forma en cómo vivimos? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así resume Pablo la vida de esos falsos maestros y de todos aquellos que dicen conocer a Dios, pero su vida no demuestran que han sido transformados por el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo de ellos? Tito, capítulo 1, versículo 16, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué dice de ellos? Abominables, vergonzosos, adictos a toda clase de mal. A veces cuando salimos aquí a la vuelta hay una alcantarilla. Oiga, a veces huele horrible, horrible. Usted no quiere estar parado ahí. Es doloroso, pero hay gente que viene a dejar cosas ahí, eso huele feo. Así es. Abominables, huelen feo. Huelen feo. Desobedientes, eso es, rebeldes, no se sujetan a la palabra de Dios y no quieren. Reprobados,
La palabra es adóquimos o adoquimos. En la antigüedad los griegos, cuando hacían una construcción, ellos cogían bloques. Y si había un bloque que no calzaba en la pared, a ese bloque le ponían una A. Adóquimos. Reprobado, no sirve. No sirve. Para terminar, qué espantosa condición cuando nada es limpio, hermanos. Qué espantosa condición cuando todo está corrompido por el pecado. Esa es la condición de toda la humanidad. Dice Tito en 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, él se incluye, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición de toda la humanidad. Esa es. ¡Qué condición más terrible! La de toda la humanidad. Toda la humanidad será juzgada delante de un Dios santo por su pecado. Tú dices, esto nunca nadie lo va a saber, lo voy a guardar en mi conciencia. Un día eso será revelado. Las buenas o las malas obras serán reveladas. No importa cuánto más tú lo escondas, ya sea debajo de la cama, en la almohada, lo enterraste. La conciencia solo acusa o defiende, pero ¿sabe qué no puede hacer? No puede dar paz, no puede dar limpieza. El único que puede limpiar la conciencia y la mente es el Señor Jesucristo. Solamente Él. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice versículo 14, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia. No la calles más, no la escondas. Ve a Cristo, porque solamente Él puede limpiar la conciencia y darte la paz que tú necesitas. Es muy terrible, pero hoy, por la gracia de Dios, por su providencia, nosotros leímos Romanos, 2 de Corintios 13, y el versículo 5, esa es la misma palabra, adóquimos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados. Solamente los que están en Cristo no están reprobados, porque Él es la piedra del ángulo, porque Él es la piedra que los hombres desecharon, pero esa es la piedra verdadera del verdadero fundamento. Él es la piedra correcta. Él es el justo por los injustos. ¿Sabes tú si tú eres de Cristo? ¿Tienes tú a Cristo? Que tu conciencia te hable hoy a tu corazón, que tu mente sea iluminada, que solamente Cristo puede dar libertad, limpieza y paz al corazón. Solamente Él puede grabar su ley, su palabra en nuestras mentes y corazones, para gloria de nuestro Dios. Oremos.
Señor, gracias. Por tu palabra. Tú has dejado una conciencia a todo ser humano. Una conciencia que habla de un Dios creador, de un Dios que ha dejado su ley, de un Dios poderoso ante el cual todos debemos de dar cuenta un día. Oh Señor, solamente tú puedes limpiar la conciencia. Solamente tú puedes dar una nueva mente, iluminar el corazón para que puedan ver a tu Hijo Jesucristo como su única esperanza. Oh Señor, salva por tu gracia, por tu misericordia. Oh Señor, no nos queremos hallar reprobados, sino aprobados. Y solamente eso puede suceder cuando una persona está en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, amonesta nuestras conciencias para que nos examinemos a nosotros mismos y nos veamos delante de ti. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nos habla. En tu Jesucristo. Amén.